Quiero que allí donde tú estás, si tienes donde anotar, trajiste tu Biblia y tienes donde tomar tus notas, puedas poner el título del mensaje en esta mañana: Vidas quebrantadas. Y el texto bíblico sobre el cual vamos a meditar es Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Pero quiero leer primero el versículo 11 que dice, este principio, versículo 11 que dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces parece ser que esta situación que sucede en las bodas de Caná lleva como resultado que Jesús manifiesta su gloria y además sus discípulos creyeron en él. ¿Qué hizo Jesús aquí? Dice la palabra que este fue el primer milagro que realizó Jesús. Pero bueno, habían personas enfermas, había necesidades en ese momento. Sin embargo, este es el primer milagro que hace Jesús en la palabra de Dios. Y en este milagro, Jesús muestra su poder creador. Si nosotros fuimos creados a imagen de Dios, entonces también nosotros tenemos poder creador. Y yo tomé como una copa de agua, porque lo que hace Jesús en este milagro es tomar algo común y corriente como agua. Y esto es lo que se transforma, agua, ¿ok? Que si tú tienes ahí agua, bueno, yo tengo mi botellita de agua, y alguien dice, bueno, agua, solo agua. Bueno, Jesús tuvo un poder creador en esta parábola, en esta redacción, en esta historia, nos habla de la conversión de agua en vino. Así que si tú tienes agua ahí, tú dices, bueno, agua, vuélvete vino, tú no lo puedes hacer. Tampoco Jesús lo hizo de esa forma, ¿ok? Pero lo hizo. Y dice que hubo una boda, quiero que leamos el versículo 1 y el versículo 2. Y dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces nos está contando aquí que hay unas bodas, hay una fiesta, hay una celebración. Esta celebración se lleva a cabo al tercer día de que Jesús llegara de Galilea y 2 días después de haber tenido un encuentro con Natanael. Y dice aquí en el versículo 43 del capítulo 1 que Jesús tiene un encuentro con alguien llamado Natanael. Y dice, vamos a leer un momentico lo que dice el versículo 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, oye, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero Natanael, pesimista, sin entender lo que Felipe le estaba diciendo, Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dice Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba a él, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y le responde Natanael y le dice, Rabí, entonces tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le respondió, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Entonces quiero decirte, Natanael, y quiero que allí usted diga, gloria a Dios, porque Jesús le dice, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y entonces al tercer día, después de este encuentro, se hicieron las bodas de Caná de Galilea.
y ahí estaba la madre de Jesús. Jesús y sus discípulos asisten a esta boda. Era una boda, era un momento feliz, era un momento alegre y era uno de los principales acontecimientos sociales de la comunidad. Esto nos dice de Jesús que era una persona sociable, era una persona que asistía a celebraciones cuando le invitaban, pero no había sido el propósito por el cual, él había venido a esta tierra. Él no era antisocial, estaba centrado en las personas y su ministerio se centró en las personas. Así que cuando estaba con ellas, él aprovechaba la oportunidad para ayudarlas en todo lo que podía. Entonces Jesús honró a este matrimonio y demostró con su asistencia la aprobación a ese matrimonio y les dio el honor de él poder estar ahí. Entonces Jesús honró y bendijo al matrimonio porque él había sido un invitado. Si no hubiese sido invitado, no hubiese asistido. Así que Jesús fue genuinamente invitado a esta boda antes de poder bendecirla. Pero mire que la historia apunta a María. Desde el versículo 1 dice que allí estaba María. Parece que María estaba ocupando un lugar muy importante en esta celebración. Parece que María hacía parte de los organizadores de este matrimonio o tenía alguna función. Aunque había alguien que estaba al frente de todos los preparativos, María tenía una responsabilidad en esa reunión. Por eso, cuando ella observa que se acaba el vino, ella viene y le dice a Jesús, versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dice, oye, no tienen vino. Para que ella se diera cuenta de esto, tenía que estar por allí, por la cocina, por algún lugar cerca de los meseros, del maestresala, y ella se da cuenta que no hay vino y se acerca a su hijo mayor. Cuenta aquí que ya en ese momento Jesús ha asumido una responsabilidad como hermano mayor. Así que María se acerca a él y le dice, bueno Jesús, hay que solucionar este problema. ¿Cómo podemos ayudar a esta gente? Se les acabó el vino. Pero mire la respuesta de Jesús. Jesús le dice, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Yo qué tengo que ver que a ellos se les haya acabado el vino? Todavía no ha llegado mi hora. Y su madre le dice a los sirvientes, miren, él lo va a resolver. Hagan lo que él les ordena. La preocupación de María era una preocupación social. María ve que surge esta necesidad. Ella lo mira como algo serio. ¿Por qué? Porque se había acabado el vino y la celebración acababa de empezar. Y faltaban todavía una semana de celebración, porque los matrimonios se celebraban no como ahora, un ratico, no. Los matrimonios duraban toda una semana de celebración. Así que la pareja tenía que tener la casa abierta y brindar el vino y los manjares por toda una semana. ¿Qué iban a hacer? El vino era súper importante para el Medio Oriente. Ellos tenían dificultad con el agua y el agua libre de gérmenes era muy escasa. Así es que el agua se usaba cuando era necesario y el vino se empleaba como un sustituto para beber. Entonces había una necesidad crítica en ese momento, una situación embarazosa que iba a afectar a todos los involucrados en esta celebración. El espíritu de los que estaban ahí celebrando se iba a ver opacado. La pareja iba a pasar vergüenza, porque usted se puede imaginar, una celebración, se acabó el vino y todos se van a quedar pensando, bueno, ¿para qué nos invitaron? Mejor dicho, se les acabó el vino, humillación para ellos, burlas, bromas de los que fueron a la celebración. Y María, la madre de Jesús, probablemente, como era una de esas anfitrionas y parte de la celebración, tal vez muy amiga de los que se iban a casar, ella empezó a sentir la carga. Y ella naturalmente estaba preocupada por el asunto. Y dice, bueno, Jesús puede ir, comprar. O sea, María no estaba pensando que Jesús iba a hacer un milagro. Jamás. No lo había hecho antes.
no había hecho el primero. Así es que la preocupación de María era, bueno, ves a la tienda, ves a algún lugar y compra, soluciona. Tú eres, no está tu papá, tú eres el hijo mayor, tú eres mi hijo que puedes ir a solucionar. Y bueno, todas las mamás que hemos tenido y que tenemos un hijo mayor, sabemos que normalmente sobre él recae una responsabilidad que no recae sobre el menor ni sobre los demás. Así que María dice, bueno, tú eres el que me puedes ayudar aquí con esta gente, y le lleva el problema a Jesús. Y Jesús, que está en su enfoque a lo que vino a esta tierra, él le dice, mujer, mi hora no ha llegado. Cuando Jesús está diciendo eso, se está refiriendo a su función de entregar su vida por nosotros. Y él está diciendo, todavía mi hora de hacer lo que tengo que hacer con estas personas no ha llegado. Pero María está pensando en la fiesta, Jesús está pensando en su hora, él está pensando en su responsabilidad, en su preocupación más profunda, que es satisfacer la necesidad espiritual del hombre. Él está pensando en la regeneración y en la transformación del hombre. María está pensando en la fiesta, Jesús está pensando en lo que él vino a hacer a esta tierra. Y él le dice, mujer, mi tiempo no ha llegado, todavía no. Así que la preocupación de los dos era diferente en esta celebración. Sin embargo, Jesús ve la oportunidad para comenzar a familiarizar a su madre con la verdad de quién era él. Todavía en ese momento María no tiene claro, no ha visto a su hijo actuar en el llamado de Dios. Y Jesús dice, esta es la oportunidad de que mi madre empiece a entender quién soy yo, cuál es mi hora y qué fue lo que yo vine a hacer a esta tierra. ¿Ok? Eso es algo súper importante en este relato, en este capítulo. Ni María ni nadie comprendía la persona de Jesús, su verdadera misión. Por lo tanto, él inicia su ministerio enseñándole a todos quién es él, qué fue lo que él vino a hacer. Por eso llama la atención el versículo 11 que dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Todavía eso no había pasado. ¿Cuándo sucede? Después de este milagro. Así es que él tenía que hacer todo lo necesario para prepararla a ella y a los otros del terrible dolor que iba a venir sobre su vida, porque su hora todavía no había llegado. Su hora se iba a convertir en un símbolo constante de su muerte. Lo que Jesús quiso decir es que todavía no había llegado su momento. ¿Cuál momento? La hora cuando realmente él podía satisfacer la necesidad del hombre. Él estaba pensando en ese momento en que él de verdad podía satisfacer tu necesidad y la mía. La hora cuando él tenía que morir por la regeneración del hombre. Jesús siempre se concentró en su propósito, aunque estaba en una fiesta. Entonces muchas veces nosotros cuando leemos, capítulo 2 del Evangelio de Juan, estamos pensando, bueno, Jesús una fiesta, a gozársela, tomó vino, se la gozó. Y por eso yo creo que la mayoría de nosotros nunca usa Juan capítulo 2 para hablarle a una persona y decirle, ven, entra a los pies de Cristo. No lo usamos para evangelizar. Y mucho menos para discipular. Porque lo primero que pensamos que la persona va a decir, yo puedo beber vino. Para eso se usa este texto. ¿Para qué más se usa este texto? Para decir que Jesús autorizó que todos tomáramos vino. Para eso se usa este texto. Más bien, este texto casi no lo usan los cristianos, sino los anticristianos. Lo usan para decirnos que Jesús autorizó beber. ¿Cierto? Pero no, Jesús estaba en otro pensamiento. Por eso él enseguida le dice a su madre, mi hora no ha llegado, yo no tengo nada que ver con esta fiesta. Ni tengo nada que ver con que a él se le haya acabado el vino. Yo no estoy tomando vino. Yo no estoy aquí en esto. Este no es mi plan. Yo vine aquí
porque fui genuinamente invitado y yo necesito relacionarme con las personas. Ese es el análisis teológico de este texto. ¿Ok? No es para decir, bueno, ya puedo colocar mi botella de vino en el centro de mi celebración. Eso es decisión de cada cual, pero no fue lo que Jesús quiso decir en este texto. La preocupación de María es una preocupación social. Y la preocupación de Jesús es qué voy a hacer con esta mujer, con esta madre mía que me pone en apuros. Pero Jesús dijo, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad. María expresa una total confianza en su hijo. Ella dice, yo confío en él. Ustedes hagan lo que él les diga. ¿Qué estaba pensando María? Que él los iba a mandar al supermercado, a la tienda, aquí a la vuelta, a conseguir el vino. Eso era lo que ella estaba pensando. Jesús estaba pensando, yo no voy a hacer eso. Yo no vine a eso. Yo vine a esta fiesta a relacionarme con los demás. Así es que Jesús vio una gran oportunidad para demostrar su poder creador, el tipo de poder necesario para satisfacer la necesidad de nosotros. Hay un texto bíblico en Juan capítulo 4, versículo 34, que tal vez lo van a poder alcanzar a ver, que dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A eso vine. Desde el principio, a eso vine. Y en Juan capítulo 9, versículo 4, Jesús tiene claro y dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie pueda trabajar. Y dice el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas. Y este también es un aspecto súper importante, porque dice, bueno, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Estas tinajas, en donde estaba esta agua, otra vez digo, bueno, agua, solo eran usadas para verter agua en este lugar. Estas tinajas eran utilizadas para el acto de la purificación. Se usaban para lavar las manos. Era un lugar donde ellos podían tomar agua, limpiarse y purificarse en una limpieza ceremonial y religiosa que ellos hacían con sus manos y sus utensilios. Y Jesús observa y dice, ahí está. Ahí están las tinajas de la purificación, las tinajas de la limpieza. Y esta es mi oportunidad. Y entonces Jesús les dice a ellos, esas tinajas que son usadas para la purificación, para limpieza, para limpiar los utensilios, para la limpieza ceremonial, esas 6 tinajas me las van a llenar de agua. Y eso es lo que él le dice. Llenaron entonces hasta el borde. Dice, Jesús les dice, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadla al maestresala. Las 6 tinajas de la purificación son usadas para una transformación. Se purifica, se limpia y se satisface a los hombres. Se crea y se produce lo que era necesario para limpiar y satisfacer una necesidad. Miren lo que dice Apocalipsis 1, versículo 5. Tal vez usted aquí con la ayuda de la persona que está encargada, o tal vez usted puede ver Apocalipsis 1, versículo 5, que dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué quiso hacer Jesús al utilizar estas 6 tinajas de la purificación? Él dijo, voy a producir algo que va a demostrar el poder de transformar algo común y corriente como agua en algo que ellos necesitan. Su necesidad no es ni de vino ni de agua. Su necesidad es de conocer al Padre.
pero lo voy a hacer a través de esta oportunidad que ellos me ofrecen. Entonces Jesús transforma una realidad simple en algo mucho más complejo. Santiago 4, versículo 8 dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Jesús tenía una gran preocupación mayor que solamente satisfacer la necesidad de ese momento, y entonces muestra su poder. Y en Juan capítulo 3, quiero que me acompañe inmediatamente, después de este evento, Jesús se encuentra con Nicodemo. Y en Juan capítulo 3, versículo 1 al 15 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Después de haber hecho esta señal, él le dice: hemos visto que tú has hecho una señal que nadie puede hacer, solamente lo puede hacer alguien con quien Dios está. Y respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere, escuche esto, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y el Señor está diciendo, con esto hay un nuevo nacimiento. Y entonces, algo que solamente era agua, y yo quiero mostrar algo así, como esto que tengo aquí. Algo que en un momento fue agua, ahora es vino. Era agua. Algo simple, sencillo. Todos conocemos el agua. Y Jesús dijo: esta persona que es agua está en una vasija utilizada para purificar. Y la coloco allí. Allí está la vasija para purificar. Yo le estoy echando agua. Pero es la misma vasija. Y en esa misma vasija, el agua que estaba dentro de ella se ha convertido en vino. Jesús está diciendo: una persona es transformada cuando pasa del agua al vino. Hay una transformación. Jesús le dice a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Allí se va a purificar el agua. Cuando esta agua se purifica, en la tinaja de la purificación, ya no va a ser más agua, ahora es vino. Cuando tú llegas y él le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tú vas a seguir allí en esa tinaja, pero ya no vas a seguir siendo agua, ahora vas a ser vino. Y Jesús estaba haciendo el gran milagro de la transformación que Él viene a ofrecerle al ser humano con su muerte en la cruz. Él es el único que puede hacer eso. Por eso esta palabra, tú sí se la puedes enseñar a una persona que está empezando en los caminos del Señor. Porque precisamente es el primer milagro que Dios puede hacer en la vida de una persona. Transformarla, purificarla y convertirla en alguien completamente diferente. Y cuando esta agua se vuelve vino, nunca más va a volver a ser agua. Ahora siempre será vino. Siempre estará sobre ella el poder del Espíritu y tendrá un nuevo nacimiento. Y ese es el mensaje de esta palabra. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen las tinajas
Los sirvientes la llenan hasta el borde. Se la llevan al maestresala. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, pero los sirvientes que estaban ahí dice que sí lo sabían. Los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Jesucristo, poder transformador. Satisfizo la necesidad del novio, se proveyó lo que necesitaban. Se reveló la gloria de Cristo, se demostró su poder para crear. Si hay alguien creativo, se llama Jesús. Y si te creó a ti y te transformó, entonces tú también tienes ese mismo poder para crear. La fe de los discípulos se vio fortalecida y ellos creyeron en él. Aún más. Y María quedó impactada. De pronto María no supo enseguida. Ella pensaría, él salió y resolvió, compró, trajo. Pero fue para ella un impacto, porque ella dijo: ahora sé quién es mi hijo. Juan capítulo 3, versículo 2, ya lo habíamos leído, dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Solamente Jesús podía hacer esta señal, porque Dios estaba con él. Y quiero concluir diciendo que el punto es este. El punto en esta mañana es este. Jesús tiene la destreza de tomar a su cuidado personas comunes, destrozadas, vasijas vacías, como llegamos nosotros un día a Él. Una vasija de purificación, solamente con agua. Y Jesús tiene el poder de transformar personas comunes que han vivido vidas quebrantadas y convertirlas en una obra maestra. Y conocemos la historia, ¿no?, de personas que han llegado a los pies de Cristo. ¿Sigue siendo la misma vasija? Sí, pero en su interior ya no corre el agua sin sabor, el agua común. Ahora en su interior correrán ríos de agua viva. Conozco la historia de alguien que en una ocasión, hablando conmigo y contándome de su vida pasada, él recuerda lo que había hecho en su vida pasada. Hizo tantas cosas terribles, la droga, después de la droga otras experiencias, después atracos, asesinatos, hoy caminando con el Señor. Y un día en una consejería secreta ahí me dijo: pastora, yo no sé, yo tuve una experiencia y yo no sé si yo maté a esa persona, pero eso me marcó. Y es lo que el Señor me recuerda de todo lo que hice, esa experiencia. Sé lo que hice, pero yo me fui. Nunca supe, nunca escuché, y eso lo tengo aquí. Pero nosotros vemos a esa persona hoy y esa persona fue transformada por el Señor. Hoy es otro ser humano. Eso solo lo puede hacer Jesús. Solo Él puede convertir agua en vino. En ninguna parte de este escrito dice que Jesús se la tomó, ni que se emborrachó, ni que le dijo a la gente lo que tenían que hacer. Él solamente estaba ahí. Vio una oportunidad y dijo: no solo voy a satisfacer la necesidad que ellos tienen en este momento, sino que les voy a demostrar quién soy yo. Y a partir de ahí, todos empezaron a creer. Jesús lo hizo para que pudieran ver quién era Él y a lo que había venido. ¿A qué vino Él?
Primero, quiero que escuches estas conclusiones. Fuimos creados para transformar lo invisible. Jesús transforma lo invisible que hay en un ser humano en lo visible que nosotros vemos. Así es que yo quisiera que allí donde tú estás, tú pudieras decir, hay cosas invisibles en mí, yo quiero, Señor, ser transformado por ti. Todavía hay áreas de mi vida que no te he entregado. Yo fui creado para transformar, pero tú primero me transformaste a mí. La segunda conclusión es que las escrituras nos recuerdan que tal como piensa el hombre, así es él. Y eso es lo que vemos en esta celebración. Y es lo que vemos en muchas personas cuando interpretan este capítulo. Y es el temor que tenemos de hablar de este capítulo de la Biblia. Pero Jesús tenía claro en toda esa celebración quién era Él. Por eso la tercera conclusión es que nuestra vida interior proporciona el material con el cual vivimos nuestra vida. Por eso el Señor está tan interesado en el interior de la vasija. La cuarta conclusión es que la capacidad de traducir imaginación y realidad es humano. Jesús transformó una realidad. Jesús es creativo. Nos hizo también creativos a nosotros. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios para entenderla y aplicarla a nuestra vida, muchas veces nosotros no entendemos lo que Jesús quiso decir, lo que Jesús quiso hacer. Y seguramente hay muchos textos y hay muchas parábolas que todavía no las hemos entendido. Porque la profundidad de lo que Jesús quiso hacer no es tan literal como nosotros lo queremos entender. Realmente la imaginación y la realidad humana no puede alcanzar todo el mensaje profundo que Jesús quiso dejar en su palabra. Él vino a lo que vino desde el primer día hasta el día que fue consumado. La quinta conclusión es un consejo. Reorganiza tus prioridades para dar más tiempo a lo que haces bien y deja las cosas que haces mal. Empieza a caminar con el Señor diciendo, Señor, yo quiero empezar a hacer las cosas que sé hacer bien y dejar de hacer las que hago mal para poder entender esa obra maestra perfecta que tú hiciste en mí. ¿Okay? Jesús fue el único que transformó una cruz en una bendición. Algo que era maldito, una cruz, morir en una cruz. Y su poder hizo que hoy la cruz sea un símbolo de salvación. Solo Él podía hacer con su poder este cambio. Convirtió la cruz, ese instrumento bárbaro de muerte, en un símbolo de belleza y esperanza. La cruz, un símbolo bárbaro de muerte, ahora es un adorno que todos nos ponemos en la pulserita, en la casa, en el collar. Imagínense, y ahí fue donde Jesús murió. Pero transformó la muerte en vida y por eso convirtió una cruz en un instrumento, símbolo de belleza, lo mismo que hace contigo y conmigo. Morir en la cruz para él no fue el momento más feliz de su vida. Sin embargo, para nosotros representa salvación. Tomó agua común y la convirtió en un exquisito vino. Y la siguiente conclusión es que Él toma una vida común como la tuya y la mía y la convierte en una vida nueva, como le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y por último, quiero regalarte este mensaje final, este consejo. Nunca dejes de aprender, nunca dejes de crecer. Nunca dejes de mejorar. Él lo hizo. Si Él lo hizo, tú también. Si Él lo hizo por ti, tú también.